Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie Yale Roller Coaster. Pio le invitó a pasar, pero luego seguía de pie allí sin moverse. La chica simplemente le sonrió y lo miró con los ojos brillantes. ¿Podemos hacerlo aquí?, dijo Love riendo alegremente, mientras se acercaba a Pure. Rodeó con su brazo a esa mujer, mientras acompañaba a Pure adentro, sin olvidar cerrar la puerta. ¿Me permites hacerlo? ¿Lo recuerdas? Las dos se quedaron en medio de la habitación para hablar. Entonces Love se paró frente a ella. Largos dedos acomodaron lentamente el cabello de Pure tras su oreja. Cada vez estaban más cerca. La joven la miraba con tanta ansiedad en los ojos que quería romper la distancia que la separaba. Sí lo recuerdo. Solo un beso, no voy a hacer nada más, dijo Love mientras levantaba la barbilla de Pure. Love contemplaba a la otra persona, mientras ella prometía que no haría nada más que la otra mujer le permitiera. No te dejaré hacer nada más y espero que no intentes convencerme de lo contrario. Eres adorable cuando haces eso. Pure ahora rodeó con sus brazos a Love, mientras Love abrazaba a la otra persona y la acercó aún más. ¿Estás segura de que esto es lo correcto? ¿Por qué? ¿Crees que me voy a enamorar más de ti? Love se acercó tocando la mejilla de la otra joven. ¿Es posible? ¿Dices que eres muy buena y que lograrás enamorarme más? Incluso ahora sigues bromeando. Pure sostuvo del cuello de la camisa de la otra joven. Lo he estado pensando, pero no te preocupes, dijo Love. Después de que Pure recibiera la confirmación, ya no tenía nada que discutir. Dejó que sus sentimientos y todo pasaran sin pensarlo. Ahora Love se acercaba, y Pure sintió algo suave cerca de ella. El olor a menta la estaba volviendo loca. Y finalmente el beso había sucedido. La otra persona hizo un sonido, mientras Love la estaba besando. Era un beso lleno de dulzura. Le hacía muy bien, y su corazón latía con más fuerza. Sus manos vagaban explorando a la otra persona. Aunque había acordado en solo besarse, cuando esto sucedió no pudo negar que algo se encendió en ella. Un calor invadió Love. Cada parte que la otra persona exploraba con sus dedos parecía que quemaba. Love estaba de pie allí, pero entonces ella empezó a avanzar, mientras Pure retrocedía, hasta que ambas cayeron en la cama, mientras seguían besándose. Era difícil parar. Era un beso lleno de emociones, lleno de anhelo. Era como gasolina que estaba a punto de encenderse. Se miraron y sus ojos decían que querían algo más, pero al final tenían que terminarlo antes de cruzar la línea. Su batalla de intercambio de besos había llegado a su fin. Love estaba encima de Pure, y ella se dejó caer lentamente. Observó a la mujer que lo cautivaba mientras Pure se recostaba a su lado para observar a la otra joven. Realmente haces que me emocione, le murmuró Love con el ceño fruncido, antes de recostarse boca abajo y hundir el rostro en la gran almohada. Pure lo observaba y le sonrió con cariño, aunque la chica también había hecho que ella sintiera algo por dentro. Deberías regresar a tu cuarto, le dijo. Tienes razón, debería irme. Que tenga dulces sueños. Te prepararé café por la mañana. Y no olvides tomártelo. El anfitrión se levantó de un salto y se despidió de la mujer, que seguía recostada en la cama. Le dijo a Pure que tomaran café juntos por la mañana. Pero entonces, Pure le preguntó, ¿te gusta tanto? ¿Te refieres al café? Acabas de hablar del café. Pure se levantó y le dio una palmada en el hombro a la otra mujer. Love le respondió con una sonrisa burlona. Eso hizo que la chica riera alegremente, después de hacer pucheros y barriches. Me gusta. Es muy dulce. ¿El café? Dijo Love, mientras la observaba sin apartar la mirada. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.